Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Voces del Caribe, directamente desde el bello y lindo Caribe Sur, Puerto Viejo de Limón. Y muy contento, compañeros, muy contento. Este es nuestro tercer episodio ya de Voces del Caribe y hemos tenido buenos comentarios, muy buenos comentarios, compañeros, así que yo creo que vamos por buen camino en este podcast de Voces del Caribe. Y quiero empezar este programa agradeciendo, más bien, porque son muchas las personas que se nos han acercado y nos han dado ese agradecimiento, ¿verdad? Primero que nada, a nuestro gran amigo Toledo y DJP, que nos facilitaron la intro de este programa de Voces del Caribe, así que el agradecimiento completo para ellos, ¿verdad? Y Mari y Tony, ¿cómo han estado ustedes? Bienvenidos a Voces del Caribe. Pues Eduardo, muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos escuchan, como dices, ¿verdad? Muchas gracias a aquellas personas que, bueno, estos primeros 2 podcasts les han agradado y eso nos anima para seguir más, ir buscando más gente que quiera ser escuchada, que recuerden que este es un espacio para eso, para que la gente que está fuera del Caribe conozca lo que se está haciendo acá en el Caribe. Y Tony, igual, ¿cómo has estado? Y recordarle a la gente, por favor, nuestras redes sociales. Hola Eduardo, hola Mari, pues un aplauso para nosotros por el tercer capítulo, Yo ahora sí que ya me la estoy creyendo. No, créaselas de un principio porque esto va creciendo bastante, Tony, y téngalo por seguro que vamos a ser mejores todavía. Y por eso, como entonces, ahí a nuestras redes sociales les recuerdo seguirnos, ya sea por Facebook, por Instagram, nos pueden encontrar como Voces del Caribe y pues obviamente por Spotify, ya saben, se lo pueden compartir a su mamá, a su papá, a su novia, a la amiga, al amigo, a todos compartan en el podcast de Voces del Caribe porque como dice Eduardo, como dice Mari, nosotros seguimos para adelante y hemos tenido comentarios muy buenos y bueno, nada más que la intro que tenemos de Toledo, mi gran amigo Toledo, no mentira, no lo conozco, pero muchas gracias Toledo por habernos... Toledo y el hermano DJP, ¿verdad? Y que DJP. nos facilitaron esa introducción. Sí, claro, ellos nos dieron como el derecho de poderla usar y creo que calza súper bien con este programa, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que queremos? Conocer el Caribe, ¿verdad? Exactamente. Conocer el Caribe. Ahí ya casi va a sonar esa intro para que Tony ahí la ponga, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo dice por acá la gente? ¿Cómo es que dice también? Guatatí, my friend, ¿qué es lo que está pasando en el Caribe, Bueno, y con ese Guatatín de Eduardo, yo soy muy contenta por la persona que nos acompaña en esta noche. Bueno, para mí es un honor poderla tener aquí. He aprendido muchas cosas positivas de ella. Mari, para nosotros también es un honor completamente tener aquí a ella, ¿verdad? Claro que sí. He aprendido mucho de ella. Le puedo decir, no porque está acá, yo le agradezco a ella el trabajo que tengo, de hecho, porque fue gracias al estar cerca de una persona como la que tenemos hoy acá. Me abrió las puertas, me enseñó muchas cosas de la cultura. Entonces, pues para mí, de verdad, personalmente, es un honor que usted esté hoy aquí acompañándonos y para no hacer más largas, la que tenemos de invitada el día de hoy es doña Glenda Halgarson. Halgarson, ¿verdad? Halgarson. Glenda, bueno, ella es parte, digamos, es una gestora muy activa en la comunidad de Puerto Viejo. Glenda, pues lo que yo conozco de ella, activó la Casa de la Cultura, ha estado en muchos proyectos culturales, de gestión, también nos apoyó con varias actividades que hicimos acá, como el Volaba Parade, está ahorita trabajando en la Cámara de Turismo, si no me equivoco es una de las vicepresidentas, y también está siempre buscando proyectos para la juventud, digamos, es uno de los enfoques y es algo que yo le admiro mucho también, siempre piensa como en la juventud, en ver cómo podemos guiar a nuestros jóvenes y sacarlos de ese mundillo ahí fácil, ¿verdad?, de la calle y ver opciones para que ellos puedan desarrollarse y salir adelante. Así es, Mari, y no solo lo que usted menciona, también tiene facetas en la cocina, ¿verdad, Glenda? Así y es. También en el canto, ¿verdad? Eso es muy importante. Exacto. Que no lo mencionaste, y también Glenda o sea, tiene una voz increíble en el canto, entonces, bueno, vamos a escuchar de boca de ella, ¿verdad? Que nos cuente exactamente quién es Glenda Halgarson
para todos aquellos amigos que nos escuchan a través del podcast de Voces del Caribe. Bienvenida, Glenda. Bueno, muchas gracias por tan calurosa bienvenida y presentación. Me siento súper pequeñita, pero muy agradecida. Yo creo que podemos dejar huellas en esta vida y es importante que pongamos a trabajar los talentos y los dones que Dios nos ha dado, no solo para nuestro beneficio personal, sino obviamente en función de los demás. Sí, mi nombre es Glenda Halgarson Brown, limonense de cepa. Mi familia es originaria del Caribe Sur, acá de los primeros fundadores. Soy hija de don Maxi Bartley, famoso y conocido, que ocuparía varios programas para hablar de este emblemático y maravilloso ser humano que es mi padre. Y soy hija de doña Clementina Brown Forbes, una de las descendientes de los Brown, de doña Anita Brown Forbes y don Elías Brown Smith, que para mí es lo más importante saber de dónde vengo y por qué y soy lo que soy y pienso como pienso, porque el legado de ellos ha sido muy, muy valioso en mi vida. Quisiera tal vez contarles un poquito, bueno, parte de mi infancia la viví en Limón, en los tiempos donde muchos de nuestros ancestros pensaron en la importancia de darnos una mejor oportunidad para educarnos. Cursé mi primaria en la escuela Los Corales, en Puerto Limón. Mi secundaria la hice en un año muy movido, me gradué en el 91, en el año del terremoto, en el Colegio Diurno de Limón. De ahí continué con mis estudios generales en la UCR y como tenía tantos deseos de hacer tantas cosas, entonces empecé a llevar formación multidisciplinaria, un poco en administración, en canto, en informática y se me desató la pasión por las venas, la cual llevo por parte de mi familia en la cocina. Así que me puse un restaurante en Limón, se llamaba Soa la Sabrosa, donde yo llevé el sabor del Caribe a ese barrio. Entonces es un recuerdo muy, muy bonito que tengo. Y estuve mucho tiempo allá involucrada también en actividades religiosas, en muchos grupos, donde aprendí muchos de los valores y aprendí a hacer muchas actividades con jóvenes, que fue parte de lo que me motivó. Y lo del tema de la música, que lo desarrollé justamente ahí en una iglesia en Limón. Y ahí seguí un tiempo estudiando canto, como por 2-3 años. Y después me dediqué también a componer canciones, un poquito de todo, sobre todo canciones con mensaje positivo. Y por ahí empezó un poquito de mi vida y de las actividades que yo hacía regularmente. Y después, que hace como casi 20 años, surgió que, bueno, el destino me volvió a traer por acá, para Puerto Viejo, donde me casé y no tenía planeado, pero bueno, me casé y me quedé ya aquí a vivir. Y gracias a Dios ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Me casé con una persona de origen suizo, pero que lleva ya más de 30 años viviendo acá. Entonces compartimos, digo yo, que la misma cultura, porque ya es tico, más bien. Ya es tico y bueno, él me enseñó muchas cosas que diría uno, bueno, como una persona suiza le puede enseñar. Pues sí, él dedicó 7 años de su vida a vivir en las partes altas de la montaña, cerca de Playa Chiquita, arriba. Y ahí entonces él logró conocer más de la cultura. Creo que hubo una generación de pioneros extranjeros que vinieron porque se enamoraron del lugar, tenían de nombre, la gente. una finca, ¿verdad? Ya han la comprado finca ellos. Los Payasos, fundador de esa finca, que hasta el día de hoy está. Todavía hay algunos socios que viven. Y bueno, ellos las habían comprado para preservar, ¿verdad? Para preservarla, sí. Hasta el día de hoy los diferentes socios están allá y ellos lo que hacen es conservar y sembrar. Es muy interesante el lugar, sembrar muchos productos locales de los cuales ellos pueden casi que subsistir, ¿verdad? Es un modelo de vida muy interesante. Entonces, por eso es que entonces su jardín es como una selva. Ah, porque sí. No sé si ustedes han estado en el jardín de doña Glenda, pero eso es
la jungla. Sí, es un espacio pequeño, pero ahí se encuentra de todo. Yo siempre, Glenda, cuando hay fruta de mono me regala, cuando hay fruta de pan, ahí hay jaquí, Fruta ahí pan, hay qué de rico fruta todo. pan, O eso sea, sí de es todo bueno. sale, todo. mamones, de todo sale ahí. Y esa ese era la lotecito. forma que vivíamos antes, tratábamos de tener un poquito de todo, porque qué lindo salir al patio y poder cosechar. Entonces yo digo que mi pequeño negocio es un downtown jungle lodge, porque usted llega ahí y encuentra un poquito de todo. ¿Cómo se llaman? Para que la gente Cabinas La Casa de Rolando, acá en Puerto Viejo, pero sí tratamos de compartir la cultura y también de que las personas que llegan a visitarnos no solo se hospeden, sino que se lleven un poquito de la historia y del calor humano, ¿verdad?, que tenemos. Es una excelente opción. Yo que he estado de visita y también he sido cliente. Lo bonito de ese lugar es que, bueno, primero el jardín, ¿verdad?, que es súper fresco ahí mediodía y es aquella frescura que se respira en los corredorcitos que tiene cada habitación. Y aparte de eso, está súper céntrico, pero a la vez alejado. Entonces estás a 5 minutos de absolutamente todo en Puerto Viejo, pero como apartadito, un lugar tranquilo, en la calle de atrás. no hay bulla. 5 minutos caminando y está en la playa. Exactamente. de hecho. Entonces una muy buena opción para todos aquellos que nos escuchan cuando Ahí quieran venir a Puerto aprovechando Viejo. la cuña, haciendo publicidad. Gracias. No, pero sí es un lugar muy bonito y siempre le he dicho a esa Glenda como, wow, aquí usted tiene todo para comer. Esta huelga no le afecta mucho, digamos, no, mentiras. Sí, porque no llegan clientes. Sí, muy sí. importante. Bueno, Glenda, síganos contando un poquito más. Bueno, entonces ya estando acá en Puerto Viejo empecé a involucrarme más en la comunidad. Obviamente que toda mi familia es de acá, entonces teníamos todos los contactos y por momentos no me sentía muy cómoda porque veía muchas cosas que como que no me agradaban, como que pensaba que podían ser mejores, entonces sentí como esa necesidad, o siento que Dios puso en mí esa necesidad de no solo ver las cosas malas, sino ver cómo yo podía cooperar. Ahí fue donde empezamos a hacer acercamientos con diferentes personas y con jóvenes o con niños a través de la iglesia donde me congregaba, la iglesia bautista, que es un lugar, diría yo, emblemático también, porque gran parte de la formación, del desarrollo de los primeros pobladores se dio a través de los líderes religiosos, venían muchos de Jamaica. Sería todo un programa escuchar todo el aporte de estos misioneros que venían. Entre ellos recuerdo con mucho cariño a Mr. O'Connor, que era un evangelista. Su hijo ahora vive en Playa Negra. Esta familia, no me acuerdo el nombre ahorita, Jeffrey. Ellos son hijos de este misionero que es una persona que marcó mi vida. Lo conocí desde Limón en la iglesia. Él salía en casino con una voz espectacular y única, ¿verdad?, en sus predicaciones. Y como la de Eduardo, algo así. Muchas veces él me llevó a la radio cuando iba a hacer las prédicas los viernes a casino. Y yo estaba súper contenta de acompañarlo y era de esas experiencias de vida porque a ellos les gustaba formar a la gente, ¿verdad? Entonces, a través de mi periodo acá, empecé a contribuir en algunas actividades, ¿verdad? Esa fue como la consigna. Bueno, si voy a estar aquí, tengo que cooperar en algo a través de la iglesia. Luego también tuvimos un restaurante de la misión, el cual tenía un doble propósito, no solo de dar comida auténtica y variada. Tenía muchas mujeres que tenían necesidad de tener un empleo, que fueron acogidas y se les dio apoyo no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito espiritual, emocional, porque muchas de ellas estaban con situaciones difíciles. Y también desde ahí, no sé si se acuerdan lo caliente que era esa zona, ¿verdad?, cuando había mucho drogadicto, y ese era como su parada, y nosotros les ayudábamos con alimentos y hacíamos enlaces para enviarlos a centros de restauración. Muchas veces se quedaban ahí en unas cabinitas que habían ahí. ¿Cuánto tiempo tuvo la misión? Como 4 años. Yo creo que ya paramos cuando vino ese año de la crisis, donde realmente casi nada se sostenía, ¿verdad? Pero no solo lo que fue toda la misión, sino también había arte
arte. Arte Ajá, también ahí, para que nos exacto. cuentes un poquito de lo que se exhibía ahí, ¿verdad? Porque era también como parte para ayudar a los artesanos del pueblo, Sí. para que pudieran exhibir sus productos, ¿verdad? Sí, teníamos al profesor Francisco Ureña, el famoso pintor, ¿verdad? Un gran pintor, sí, exactamente. Que está pintor ahorita ahí en el emblemático. supermercado del Harvard también. Exacto. Que tiene maquillado bellísimo a Lord Harbor. Él estuvo con nosotros todo ese tiempo exponiendo arte, haciendo contacto con artesanos que no tenían dónde exhibir y vender sus productos, entonces ahí los llevábamos y el lugar estaba decorado muy, muy auténtico, ¿verdad? Con arte local y al mismo tiempo las personas no solo se enamoraban, sino que también compraban y se le ayudaba a varios artesanos y artistas que tenían sus productos estancados. Don Francisco además fue becario del Ministerio de Cultura como por dos periodos, entonces él tenía un enlace muy importante donde él lograba promover todo lo que eran las manifestaciones artísticas y culturales, aparte que es un excelente músico, entonces ahí siempre lo teníamos cantando con su estilo singular, que él usa un pincel. No le Uy. conocía ese Sí, yo tampoco lado. conocía eso, por Es- eso me quedé Muchas de mis sorprendido. canciones las compuse a la par de la guitarra de don Francisco y él tocaba con el pincel y eso un día ustedes lo deberían escuchar, es un Wow. sonido único. Hay que invitarlo. Doña Glenda, entonces, pero yo quedé como un poco, porque fue como todo, de todo un poco, digamos, era un restaurante ¿Sí? que era La Misión, que Así que se llamaba. Está a la parte de donde está bueno, antes era Mango. A la ¿verdad? Exacto, sí. Pero ok. era Mango, fue Por la Sunset, parada, fue el por la Sarpe, antigua parada. tuvo muchos nombres. ese bar. Sí, por la antigua ok, parada. ok. Es ahí, listo. Ahí Entonces, estuvimos. Usted era, vieras que yo había escuchado sobre ese restaurante, ¿verdad? Y como lo que hacía, pero hasta ahorita me estoy dando Sí. cuenta que era usted. Sí, era un lugar horrible cuando llegamos Sí. y esa fue la gracia, lograrlo transformar Exacto. y convertirlo en un punto atractivo en el pueblo que E creo que igual eso... cuando ya ustedes se fueron, yo creo que lo habían alquilado, seguía con el nombre. Siguió Sí. un tiempo con el mismo nombre, la misión. Sí. Y todo el mundo, digamos, ya lo tenía otra persona. Recuerdo que habían estado hecho una pollera. Y Sí. la gente decía ahí en la misión, o sea, el nombre había quedado tan marcado del Posicionado. lugar. Exacto, que aunque ya no era la misión, la gente decía, sí, ahí en la misión, en la misión. Entonces Así sí, es. había quedado muy marcado ese lugar. Sí. Y entonces, y Glenda, cuéntenos, ¿cómo es que usted entonces entra como en la Casa de la Cultura? Porque fue ahí donde yo realmente la conocí, como en Bueno, esa sí, época. exactamente después del periodo del restaurante que estuvo ya después cerrado y estábamos con el profesor Ureña trabajando en algunos proyectos y habíamos montado una propuesta denominada Centro de Cultura y Comercio del Caribe, el cual enviamos al Ministerio de Cultura y pasó por un proceso de análisis y fue declarado de interés cultural. Eso fue en el tiempo del el gobierno del presidente Arias, que fue el que firmó esta declaratoria, y nosotros nos motivamos porque era precisamente eso, cómo lograr gestionar espacios para la comercialización, exposición y promoción del arte local, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los elementos tan ricos que identifican a nuestra cultura. Entonces, durante ese tiempo, como ya no estábamos en el restaurante, don Francisco decía, qué triste tener una casa de la cultura que no funcione porque un tiempo fue colegio Ajá. y estaba muy, muy deteriorado, Exacto. ¿verdad? Entonces, el lugar, nosotros fuimos y consultamos con la asociación para ver si podíamos empezar a exhibir, aunque sea unas pinturas y hacer un poquitito Sí, ahí sí lo recuerdo. para darle un poquito de color al lugar, porque Francisco estaba muy acostumbrado a trabajar en varias casas de las culturas, en Siquirres y otras comunidades, y nosotros fuimos viendo que, bueno, que era un sitio emblemático, siendo el Liberty Hall antiguamente, ¿verdad? El centro de actividades del pueblo originalmente, y estaba como borrado del mapa, porque después de ser colegio y todo, de allá nadie lo veía como una casa de la Ese cultura. nombre de Liberty Hall se lo dio, había venido por acá Marcus Garvey. Marcus Garvey. Garvey, ¿verdad? Digamos, las casas que fundó Marcus Garvey Exactamente, durante las su casas, gestión eran los Liberty Hall, que nosotros, según los últimos estudios o investigaciones, es de las pocas casas que quedan, digamos, sobre
digamos, en pie. En Digamos, pie. esta Sí. no es la original, la primera, porque ahí hay fotos que era una casa muy pequeña, pero en el mismo lugar, con el mismo objetivo. Y creo que fue durante la gestión de don Edwin Patterson que él había propuesto, cuando estuvo como diputado, que se le llamara Casa de la Cultura Marcus Garvey. Creo que fue con una idea de que se integrara en el inventario de casas de cultura a nivel nacional, que eso nos daría, digamos, cierto posicionamiento sin dejar el contenido legado. histórico de ser un Liberty Hall. Pero bueno, dentro del tema del lenguaje y el contexto era importante. Entonces ahí fue donde nosotros hablamos con don Edwin en ese tiempo y él nos dijo que sí, que él había hecho una gestión y se trató de posicionar y se posicionó bastante a nivel nacional la Casa de la Cultura Marcus Garvey, que pensábamos que era conveniente darle seguimiento a la gestión porque así todas las casas de la cultura que integraban estos directorios podrían también unirse, ¿verdad?, interactuar con la Casa de la Cultura Marcus Garvey de Puerto Viejo. Pero no es una casa de la cultura del ministerio, para que quede claro, digamos, es una casa de la cultura de la comunidad. Del Ministerio de Cultura. ¿te refieres? Ajá, exacto, perdón, sí, el Ministerio de Cultura. Esta es una casa que se administra por la Asociación de Desarrollo, es netamente de la comunidad, aunque lleve Casa de la Cultura, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que es del Ministerio de Cultura y no. Sí, no es del Ministerio. No, Es esa del es netamente Ministerio de la Asociación comunidad. Desarrollo, pero a la vez casi que es un patrimonio al ser el Liberty Hall De la comunidad. de la Exacto. comunidad, exactamente. Y el Ministerio de Cultura valoró eso y nos dieron varios apoyos, entre ellos el mural que pueden ver en la casa. Ese mural es bellísimo. Ese mural lo trabajamos. Cuando vengan a Puerto Viejo, pasen a visitar la Casa de la Cultura, la Liberty Hall. Sí. Tómense Liberty una Hall. foto. en Ese mural lo había hecho Don Francisco Andrés Sevilla, Ajá, un pintor de Limón. muy importante para la provincia, que nos ha proyectado a nivel nacional, y el señor Méndez, que es un pintor Méndez. también que está viviendo acá en la zona. Eso lo trabajamos con un pequeño guión que iniciaba desde la parte primitiva, desde la pesca de tortuga cuando llegaron los primeros pobladores, hasta la actualidad, donde Puerto Viejo es un centro mundial de visitación. Exacto. Pero entonces, en este momento, la Casa de la Cultura ya no se llama la Casa de la Cultura Marcus Garvey, o todavía mantiene el nombre, o se le cambió, o qué fue lo que sucedió. Bueno, digamos, durante la gestión que yo estuve, esa fue la visión que se le dio seguimiento por lo que ya había hecho el señor diputado y se logró posicionar, ¿verdad? Fueron que como 4 o 5 años que estuvimos ahí, que bueno, eso sería ya otro programa porque fue una Completo, gestión sí. desde Fue muy remodelar buena. la casa, porque de ahí todo consistía, gestión es un arte, diría yo, porque usted tiene que imaginar y visualizar y planificar y proponer y buscar el apoyo y el acompañamiento. Eso es lo más importante también, Glenn, que buscar el acompañamiento o los patrocinadores, ¿verdad? Porque muchas veces la iniciativa está, pero cuesta mucho encontrar el recurso Exacto. para que todos esos proyectos se puedan encaminar, ¿verdad? Exacto. Glenn, una pregunta que tenemos nosotros, que nos hemos hecho prácticamente desde que empezamos con Voces del Caribe, ¿verdad? Y que hemos estado en Casa de la Cultura, en la Asociación de Desarrollo, tanto Marixa como mi persona, es cómo nació, cómo creció el Gualaba Parade. Y yo creo que usted es la persona más idónea para contestarnos esa pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, eso inclusive yo no estaba en la asociación cuando inició el Gualaba Parade, ¿verdad? Que eso ya tiene sus añitos y sería bueno escuchar cómo creció ese proyecto, que en realidad usted fue la que impulsó, la que creó ese proyecto acá en el bello Caribe Sur. Bueno, ese proyecto, viendo a María, no sé si reír o llorar, fue de sudor, Yo lágrimas. lloré muchas veces. Fue muy duro, fue muy duro. Tuvimos al principio, en el 2014, el primer festival Flores de la Diáspora Africana, donde vino el actor Danny Glover y otros que sí es importante tal vez decir que Flores de la Diáspora es totalmente aparte. Totalmente aparte. Es totalmente, lo que es es totalmente Gualaba Parade. aparte, pero creo que fue desde donde la comunidad, o sea, desde ese primer Flores de la Diáspora,
donde la comunidad entendió lo importante que era la celebración del Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense. Exacto, claro. Entonces creo que por eso tiene mucha importancia ese primer festival, porque fue desde ahí que la comunidad empezó a ver la importancia de celebrarlo, como también las personas de afuera, ¿verdad? Ven la comunidad, porque fue ese primero fue muy bueno, o sea, Glenda, ese primer festival, bueno, estaba ahí, estábamos de presentadores, Jonito, el presidente de la ADI, Maritza, mi persona, ¿quién más estaba? Desde el primero. Fue algo, y Jorge Molina de Coquivich, él nos había prestado el jardín, y él y varias personas habían trabajado tan duro para que ese lugar quedara espectacular. Hubieron varias comisiones, trabajó Sofía del Hotel Puerto Viejo, Ana María, que siempre nos acompañaba con los diseños, trabajó Wanda en conjunto con Javier, que ellos habían creado como el espacio de comidas tradicionales. En ese entonces era donde era el Beach Hut, que estaba ahí antes, el restaurante que está enfrente de Diamante, que ahora lo remodelaron, hicieron otra cosa ahí, en el jardín que había ahí. Y llegaron estos actores de Hollywood, actores negros, afro, sí, famosos, y eso fue un impacto para los niños y los jóvenes y para los adultos y para todos, de ver cómo estas personas vinieron a compartir con nosotros su éxito y a sentarse con nosotros como hermanos, ¿verdad? Y celebrar nuestra herencia cultural. Eso fue para mí uno de los mejores eventos que hemos tenido, porque todo el mundo estaba feliz, nadie podía creer lo que estábamos viviendo, y se hizo un homenaje importante a los fundadores de Puerto Viejo. De ahí vienen unas fotos hermosas. Con Lucas y Turrinza sacó unas fotos, hizo una sesión de fotos de algunos fundadores de la comunidad. Está Misam, Mr. Dudley, que en paz descanse. Está de Manzanillo. Mi papá, Maxi Bartley. George Hansen. Misam, esa doña Misam también en ese. Me parece que el abuelito de mi primo también está ahí en las fotos. Hay varios. ¿Cómo se llama? Varios, sí. Es que se me olvidó el nombre, Miss Dolly también. Miss Dolly, sí. Miss Dolly. Y eso salió en la prensa. O sea, eso fue un evento. Yo decía después de ese evento, Puerto Viejo no puede volver a ser el mismo, porque como que subimos de nivel, todo el mundo estábamos orgullosos, estábamos apreciando más y valorando más lo que teníamos, y había mucha motivación para seguir haciendo las cosas. Los dos primeros años, si no me equivoco, fueron Flores de la Diáspora. Flores de la Diáspora. Eso estamos hablando 2014, 2015. 2016 fue cuando cambia, ¿verdad? Cambia algo. En el 2016, o sea, 2014 y 2015 tuvimos este apoyo, ¿verdad? Para hacer los festivales con Flores de la Diáspora Africana. Luego, por diferentes factores y requerimientos y decisiones, pensamos que ya no podíamos enfrentar ciertos compromisos que requerían hacer un festival de esas dimensiones. Entonces pensamos hacer algo más nuestro, más casero, pero buscando también que se continuara con esta celebración de una forma tan digna como se había hecho desde el principio. Y era un reto, ¿verdad? Después del listón tan alto que teníamos, continuar. Pero en ese año 2016 fue que empezamos a planificar, y tuvimos el contacto con el señor Ramiro Crawford de Limón Roots, quien anualmente, todos saben, bueno, él es uno de los fundadores del Gala Parade en Limón. Tenía sus contactos importantes a nivel internacional, donde él siempre traía personalidades y grupos, y en ese año logramos hacer con él un enlace para darle un aporte importante a nuestro festival. Precisamente en ese año llegó la primera Miss Universo negra, Janelle Commissioni,
de Trinidad y Tobago, que fue una locura porque había mucha gente acá que vivió esos momentos cuando quedó esa primera Miss Universo negra. Me acuerdo que doña Vera Khan estaba como loca porque ella es trinitaria y estaba súper feliz. Se había hecho una cena con ella. Le hizo una cena, luego Stash también, que creo que él también vivió en Trinidad. Stash, confusión, el del restaurante. Entonces la gente decía, ¿qué hace la primera Miss Universo negra aquí en Puerto Viejo? Y creo que ese mismo año también tuvimos la visita del hijo de Marcus Garvey, que andaba también en algunas giras. Él es un doctor que vivía en ese momento en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos como a posicionarnos a través de lo que estábamos haciendo, el Destino Caribe Sur, haciendo cosas importantes, en proceso de recuperar la Casa de la Cultura, en proceso de fortalecer todo lo que eran las expresiones y manifestaciones artísticas, porque gestión cultural no es hacer una actividad o producir un evento, o sea, gestión cultural es generar procesos que den como resultado productos culturales. Entonces, para ese festival, esos festivales teníamos muy activos a los rumberitos. Sí, con muy Carter, bueno, que era, Dios mío. Era la sensación. La sensación. Ese proyecto hay que rescatarlo también, Sí, porque hay que ese proyecto era rescatarlo. lindísimo. Ver a los jóvenes del pueblo. Sí, Casitas de Escucha tiene algo parecido, pero ocuparía como más impulso. más apoyo, sí. Teníamos también las chicas de la escuela de Puerto Viejo, chicas y chicos, con el grupo de danza que había ganado por 2 años el Festival Estudiantil de las Artes, que lo digo con mucho orgullo, tanto mi negocio como la Casa de la Cultura fueron como el enlace con la escuela, porque al rato se estaba la instructora Valeria, que una instructora muy buena, estaba formando a estos chicos a un grado que a mí me impresionó, porque al principio decía uno, pero ¿cómo tan rudo, tan estricto? Y al final esos chiquitos los pedían en todo lado porque se ganaron los 2 festivales 2 años seguidos, y eso fue un aporte que hizo la casa porque ellos podían ir a ensayar en el piso de madera y tener el espacio. Entonces, eso es lo que uno ve, ¿verdad? Cómo llegaban los rumberitos a ensayar ahí, y cuando ensayaban también entraba el turismo, porque recordemos que estamos en una zona turística y uno lo que quería era que la Casa de la Cultura sirviera como una plataforma para visualizar nuestra riqueza con información, con exposición artística, con lo que teníamos que eran murales, teníamos exposiciones de fotos y tratábamos siempre de estar generando actividades. Vieras que, doña Glenda, yo quería preguntarle algo porque, bueno, para las personas que nos escuchan y, bueno, ya nos ha explicado un poco el proceso, ¿verdad?, de cómo pasó de las flores, ¿cómo es? Flores de la diáspora africana hacia el Gualaba Parade, pero, y bueno, y verdad, los grupos que el Gualaba Parade termina siendo como un tipo de desfile, ¿verdad? Y entonces ahí están los grupos de estos chicos, culturales y artísticos, pero hay algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es la participación del pueblo, que es lo mismo que pasa en Limón, que digamos, siempre me decían, si usted quiere ver a la gente de Limón, al pueblo de Limón, vaya el Día del Negro al Gualaba, al Gran Parade. Al Gran Parade y de Gala. Aquí es lo mismo. Entonces a mí siempre yo me he preguntado cómo es que la comunidad se involucra y se organiza para ese desfile, porque ahí uno ve a todo el Usted pueblo, ve ahí ¿verdad?, la crema vestido. innata de Puerto Viejo. Ese es un orgullo, eso es un orgullo, Es no hay orgullo, que sí. obligar a nadie Exacto. ese día, porque usted ve los hombres y mujeres que marchan empoderados, contentos de demostrar quiénes somos, porque eso requeriría otro programa. O sea, las raíces que nosotros tenemos, la comunidad afrolimonense, son muy fuertes. O sea, nosotros hemos tenido que aprender, tuvimos la experiencia de poder no solo fundar esta comunidad, sino desarrollarla desde la nada. Ahora diríamos, pero ahora mucho desarrollo, ahora todo es fácil, ahora usted llama al camión, le trae los materiales y antes era, papito, tiene que ver los libros de historia, esos serruchotes donde uno a un lado, otro al otro, y cómo lo tuvieron que rellenar los swampos, por ejemplo, donde está la Casa de la Cultura,
cuando estaban remodelando, los ingenieros empezaron a excavar profundo y empezaron a llegar un montón de rocas de coral. Y justo, digo yo, diosidencias, estaba pasando Mr. Dudley. Y dice, que eso fue que lo habíamos rellenado y no sé qué, o sea, se activó, se hizo manifiesta la historia a través de uno de los miembros fundadores, que le rendimos también nuestro respeto, ¿verdad? Que nos dejó hace poco, recién cumplidos los 100 años. 100 años, exactamente. Mr. Dudley. Él se paró ahí en la cerca de la Casa de la Cultura y él nos contó que sí, que eso fue que lo habían rellenado, por eso teníamos esos corales ahí. Y para mí fue un momento tan especial, porque a pesar de que somos la nueva generación que estaba dándole vida a la casa, obviamente con una nueva visión de desarrollo, escuchar a uno de los fundadores contar cómo lograron ellos tener el terreno apto para poder construir esa casita, que hay fotos, ¿verdad?, de esa casita. Sí. Hay un libro que se llama Talamanca Ayer y Hoy, que sería bueno que lo puedan ver, donde se cuenta un poco de toda la evolución que tuvimos. Y yo creo también, Tony y Glenda, bueno, compañeros, que todo ese proceso de gestión del que, ¿verdad?, bueno, Glenda fue gran partícipe, y que la gente pudiera salir también a desfilar era porque ya en Limón ya había uno, ¿verdad? Entonces, cuando hubo el primero, de hecho, los primeros 4 desfiles eran más pequeños, eran comunitarios, ya el quinto se integra, creo que es Wayne, que hacen una carroza, ¿verdad? La primer carroza que hacen. Sí, creo que fue Wayne y Frank que se integraron ahí. La segunda, porque Coquivich había hecho una, y el año siguiente Frank, Wayne, algunos señores de la comunidad, don Néstor y todos ellos, diseñaron la casita, y hicieron la primer carroza que estuvo acá, y ya después de ahí había música año a año. El desfile del Gualaba ha ido creciendo. De hecho, eso lo comentamos en el primer podcast. Ha crecido un montón. El Gualaba del año pasado, 2019, eran más o menos unas 45 o 50 delegaciones que estaban desfilando. Todos querían venir. Exacto. Y vea este año no hubo, porque no hubo, hubiera sido un Gualaba bomba. Sí. Pero solo se dijo que se iba a pasar un perifoneo. Es que lo que se hizo prácticamente fue promocionar los protocolos establecidos del Ministerio de Salud, ¿verdad?, con un carrito, una tumba cocos. Ambientado. Exacto, algunos mensajes. Ambientado. Pero ya ahí, no podíamos desperdiciar el momento, y se hizo un mini Gualaba Parade, ¿verdad? Porque la gente estaba esperando, la señora, no se dijo nada, y la gente estaba vestida. No se anunció por ningún lado. Porque ellas habían dicho que igual iban a salir vestidas, porque si no era COVID, hubieran desfilado. Y cuando pasamos por la Casa de la Cultura, las señoras estaban ahí vestidas. Eso fue algo súper loco, porque, bueno, sí, de hecho, ese pequeño como desfilito, que era nada más 3 carros, con ahí Eduardo, ¿verdad?, cumpliendo su sueño. El que no suelta el micrófono. Pero a mí llegó un momento en el cual pasamos por la Casa de la Cultura y yo vi ese montón de señores y que se unieron y ya había como una pequeña delegación ahí detrás del tumbacocos, ¿verdad?, bailando ahí con la música, y yo dije, pero estas señoras, ¿de dónde salieron? ¿Quién les dijo? No, iban al desfile y iban también con mensajes de los protocolos, ¿verdad?, de lavarse las manos, del distanciamiento social, de las burbujas. O sea, en realidad también esa era la iban idea. Con distancia también, inclusive las personas, ¿verdad? Todas andaban su careta, su mascarilla. No, ellas se prepararon hasta solas. Mascarillas que combinaban inclusive con sus vestidos, con sus trajes, ¿verdad? Perdón, yo también. Claro, sí. Por Yo cierto. tengo una foto ahí con doña Glenda y de gala los dos. No, vieras que, de hecho, pues, como le decía, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del Gualaba Parade, porque al final es eso, terminas viendo la esencia del Gualaba, creo yo, o al menos desde mi percepción, no son los grupos culturales, ¿verdad?, que se invitan y llegan, sino es la gente del pueblo que sale y desfila con sus trajes de gala, representando su cultura, que claro, son trajes que no utilizas, ¿verdad?, en el diario común, pero que en esas fechas, de hecho yo recuerdo una vez una comerciante de Limón,
ella nos decía que para ellos no hay mejor día que el Día del Negro, que no se vende tanto como no se vende tanto como en el Día del Negro, como en otras fechas, como en Navidad, por ejemplo, porque la gente gasta lo que tiene que gastar para lucir sus trajes de gala y celebrar de hecho, que las ese telas, día. se acaban las telas. Claro. En O sea, si Limón no se es consigue, no todo- compra las telas con tiempo, no consigue, o sea, no hay En telas. Limón es todo, digamos, los grupos igual, bueno, ya tienen una experiencia increíble de años y hay costureras específicas para grupos que se preparan de Las meses, de familias, meses. toda la familia Claro. unida sale. Sí. El El año nuestro pasado, de era hecho, fue la como primera vez. decían muchos que les gustaba la naturalidad del Exacto. desfile del Wolava Parade, que también podríamos hacer referencia y algunos dicen, pero ¿por qué volaba y de dónde y por Aquí qué? está. Bueno, es originalmente escrito en inglés Ajá. estándar, es obviamente Old Harbor. Old Harbor. Me imagino que para muchos no etimológicamente o la escritura, nos diría este profesor de la Universidad Nacional que ha hecho todos sus estudios, tiene una forma específica de escribirlo en el inglés criollo limonense. Pero en ese momento cuando nosotros estuvimos tratando de buscar un nombre que se identificara y que fuera una marca, hicimos varias consultas. Usted oía a todo el mundo, bueno, yo desde pequeña usted oía, oye, buena, Gwen Wolava, Wolava. Entonces la gente escuchaba esto así y quizás, ¿verdad? Hay criterios diferentes y en la forma de escritura, pero a nivel de marca ha sido un éxito porque Exacto, ya está posicionado. Ya es una marca, es una marca. E Es parte inclusive del arte. no solo de Costa Rica, sino de afuera también, ya vienen y esperan el Wolava Parade. Sí. Claro Y- que el Grand Parade es el Grand Parade, ¿verdad? Es el Grand Parade. Pero ese también es un ya previo, el es un Wolava, previo. exactamente, es Pero- como un previo. Y el año pasado me sorprendió mucho ver prácticamente la reacción de la gente como en Limón, que horas antes de que empiece el desfile, Agarrando ya campo. están agarrando Palco. campo con su sillita, su mecedora, su hielerita, ¿verdad? Porque ya y todo eso también viene, y esperando con ansias que pase, que empiece el desfile. Es increíble, ¿verdad? Vieras que yo les voy a comentar algo. Yo participé en dos Grand Parade en Limón, desfilé con la Universidad de Costa Rica, ahí en la carroza de la universidad. Ahí en ese momento andaba yo, pues, andaba muy metido en proyectos de acción social y también estudiantiles. Y recuerdo que mucha gente porque los dos desfiles se hacen en diferentes días, ¿verdad? Entonces, y recuerdo que mucha gente me decía, wow, es que, o sea, el Grand Parade es el Grand Parade, ¿verdad? Es el montón de gente, todo eso es súper, pero no, pero la esencia o más bien como la forma de cómo se hizo el Wolava Parade fue algo increíble. Mucha gente decía que les gustó mucho más el Wolava Parade que el Grand Parade, que la organización, también todo el tema de marketing que se hizo, ¿verdad? Toda la forma como se organizó, la gente quedó muy, muy, muy gustosa y por eso es que este año se esperaba que fuese Sí. el gran Hubiese evento. sido el boom. Sí, hubiese sido de el hecho, boom. cuando inicia Flores de la Diáspora lo tiraron para las mismas fechas. Ajá. Y desde la comunidad y la gente que estaba acá, pues se decidió que no queríamos, que no se quería competir con algo como eso, pero sí, yo como les dije al principio, pues le agradezco a Glenda porque muchos procesos, ella ha estado ahí presente en esos procesos para que la gente conozca, ¿verdad? De dónde nacieron. A veces la gente solo ve, pero no ve el tras bambalinas, como dicen. Exacto. Y Glenda estaba ahí tras bambalinas, ya después pues ya nos dejó. Pero igual se le hizo un homenaje también a Glenda Gracias. por el aporte que había hecho en estos procesos de gestión de la Casa de la Cultura. También mencionar que la remodelación de la Casa de la Cultura fue un proyecto que se hizo desde la asociación, pero se empoderó el proyecto para tener no solo un espacio para actividades, sino para gestión. Por eso tenemos ahora 2 oficinas. Fue con el proyecto BIDMAC, BID. el proyecto Ok. Era Zigzaola. ese, sí.
Entonces, en ese proyecto logramos remodelar la casa, tuvimos que ir en detalle a detalle, salvar el proyecto primero con la ayuda de Carla Solano y un equipo que trabajó, porque a veces no vemos las oportunidades en lo que es una gestión de proyecto, y ese proyecto estaba casi que muerto, y luego de ahí nos animamos y 3 meses de arduo trabajo y se logró aprobar, y entonces hoy tenemos esas instalaciones muy dignas, ¿verdad? Muy, muy bonitas. Antes de terminar, yo voy a hacer la polémica. No, pero yo tengo una pregunta más para hacerle a Sí, a ok, Glenda. bueno, dele, antes de terminar yo quiero hacer una aquí polémica. Todavía vamos a terminar porque no todos los días tenemos en Voces del Exacto. Caribe a Glenda, ¿verdad? Y el currículo es muy amplio y hay que seguir preguntando. Glenda, ¿cómo nace eso del canto? Esa Ay. pasión, porque yo siento que es una pasión para usted, ¿verdad? Lo del canto. ¿Cómo nace Nació en el baño, esa dijo etapa, Como la de todos. esa etapa en su vida? Bueno, nació desde muy niña, donde a veces mi mamá me decía, ay, ya cállese los vecinos. Y me acuerdo que mi primera cantante era esta la que cantaba ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Ya se me olvidó hasta el nombre. Y yo me desgalillaba, ¿verdad? Pero ahí empecé, ya después en la iglesia y luego en cursos de canto, y después empecé a componer canciones. Ahí participamos en varios festivales y compusimos varias canciones para los niños de la escuela y para instituciones. También hemos compuesto varias canciones para el Corredor Biológico, Festival del Plátano y otros festivales. ¿Ya son cuántos años en el canto? De ahí toda la vida, yo diría. De hecho, qué lástima, ve, siempre nos pasan los mismos, ve, con los dos invitados, es que que yo es creo que demasiado. nosotros invitamos a gente demasiado carga. O hay que hacer el tiempo no A y nos- B. sí, Primera y segunda definitivamente. parte. No, sí, claro, definitivamente, No, de hecho que porque, sí, claro. porque yo le quería tocar ese tema, a doña ¿Cuál? Glenda, del tema del canto, porque ella me contó una historia cuando fue a Cuba a representar, sí. que esa es otra historia que Tíresela rápido, no importa, Ay, vamos a no, no, extenderlo sí, un poquitito, vamos a extenderlo un poquitico, dale. Bueno, rápido lo cuento si quieres. sí, Bueno, cuéntelo. En el 2000, bueno, no me acuerdo el año, fui con una delegación de Talamanca, que eso sería lindo contarlo en otro programa, donde fuimos la delegación más brillante, y yo tuve en mi currículum que era cantautora, y los organizadores vieron, y cuando vemos en el Museo La Periquera en Holguín, Cuba, aparezco yo ahí de primera para abrir el festival. Y yo Wow. me quería desmayar, no, Cuba, la cuna de estos músicos tan talentosos, ¿qué voy a hacer yo? Y no, ya me tenían lista para tirarme al agua, y todos los compañeros, ahí estaba Patricia Cantillo, ¿Pero Juan usted Carlos. sabía o no sabía? No, yo no sabía. Ah, Ellos ok. me dieron la noticia, ¿verdad? Que el artista iba a participar. Bueno, y resulta que tenía una canción que compuse cuando estaba con un proyecto del Centro Cultural de España dedicada a los pintores, y dije yo, este museo, y vi las pinturas, dije, es esta. Entonces les tiré la pista y bueno, gracias a Dios fue un éxito, y llegó gente de Costa Rica que estaba ahí a felicitarme, pero yo les voy a decir, ese día pensé, digo, voy a morir, todas las cámaras encima, pero no, fue una de mis mejores interpretaciones, pero sí sería lindo, ¿verdad? Otro día Y ampliar. creo que ya cantó en el Museo Nacional también, ¿verdad? En el Teatro En el Nacional, Teatro Nacional, en sí. una de las aperturas del Limón Roots Award. Bueno, yo voy a tirar la polémica. Hace un tiempo, no sé ustedes chicos si vieron en el Facebook, ¿verdad? Porque Facebook, tú sabes, no todo lo tira. Todo, sí, absolutamente todo. Lo que Y usted quiera, no quiera ver, pero aparece en el estaban Facebook. proponiendo a doña Glenda Halcarson para un puesto. Ustedes no sé si lo vieron por ahí. Quiero dejarlo ahí como Yo lo vi por ahí. ¿Cuál puesto era? de gestora cultural para una oficina que abrieron Bueno, yo por creo ahí. que no hace falta la propuesta, dice, porque Glenda cumple el requisito fundamental Totalmente. completamente. Está súper calificada, más bien yo diría para el puesto. Pero sí, yo vi la publicación en el Facebook, ¿verdad? De hecho, creo que llevaba como más de 1,000 votos. Y que Sí. quede claro que yo no sé nada de eso, yo no pedí que nadie No, votara. no, ni- o sea, no, no. Ni pedí un leyéndolas. puesto, ¿verdad? Porque No, no lo he tenido No, ni... leyéndola, porque igual uno se mete, ¿no? El Facebook, ya, y la gente pone todo y uno lo ve. Sí, sí. Y fue alguien que igual salió como proponiendo a Glenda y